La organización de los datos es importante en estadística porque a partir de dicha organización podemos trabajar tablas y gráficos que posteriormente nos van a ayudar a comprender la naturaleza de los mismos y a poder llegar a conclusiones, y de esa manera también poder sacar medidas estadísticas y poderlas interpretar de una manera un poco más práctica. Cuando tenemos un conjunto de datos que ha sido recolectado, por lo general, como interviene lo que es la aleatoriedad en el proceso de recolección, los datos pues vamos a tenerlos por naturaleza desordenados. Esos datos no nos sirven si los dejamos de una manera natural o pura, tal como lo hemos recolectado, sino que a partir de la recolección posteriormente debemos de ordenarlos para poder trabajar tablas y gráficos que hemos mencionado antes. Para poner un caso, cuando tenemos un cuestionario, en el cuestionario hacemos varias preguntas por lo general, y cada una de esas preguntas representa una variable, y cada variable puede ser resumida unidimensionalmente en una tabla, y esta tabla, a partir de ella, podemos construir un gráfico que aplique para el tipo de variable que estemos analizando. Para el caso vamos a ir con cierta lentitud metodológica, paso a paso, para conocer cuál es el procedimiento que se va a seguir en ciertos casos. En este problema que vemos en el ejemplo, la variable tiene tres tipos de respuesta. En este caso, la pregunta es lo que nos dice en el numeral 1, en el que se nos dice que hemos preguntado a 50 niños y niñas qué actividad escolar, extraescolar les gusta más. Entonces, en la columna de la tabla, la columna A, nos está representando cuáles son las respuestas que los niños y niñas dieron a las actividades extraescolares que les gusta realizar más. La primera columna entonces nos presenta deportes, idiomas y teatro. Eso significa que esas son las tres categorías resultantes al preguntarle a los niños por las actividades extracurriculares. En la columna que dice anotaciones, lo que nos da es el conteo manual de cuántos niños respondieron que les gusta el deporte. Igual en la columna de anotaciones y en la segunda fila nos está diciendo cuántos niños se han contabilizado, cada una de las rayitas contabiliza cuántos niños y niñas reportaron que les gustan las actividades de idiomas. Y la tercera fila es la cantidad de niños que reportaron que les gusta teatro. En la siguiente columna, donde dice frecuencia absoluta, ya nos da el número de niños contados acá, cuántas rayitas tenemos, y nos dice que son 13. Este número es al que conocemos como frecuencia absoluta. Aquí en esta casilla nos pide este recurso didáctico que contemos cuántas rayitas hay y las pongamos acá. Si contamos, pues nos salen que son 17. Y en la siguiente fila, en la de teatro, lo que tenemos que hacer es contar nuevamente los que hay aquí y vemos que hay 20. Con eso podemos contar o sumar cada uno de estos datos para obtener el total que nos indica acá. 13 más 17, 30 más 20, 50. Entonces estos 50 corresponde a los 50 niños que hemos consultado.
Y la última columna nos dice frecuencia relativa, que se obtiene de dividir la cantidad 13, que es la que está acá a la par, entre el total que acabamos de sumar. Eso en el primer caso da 0,26 o 0,26. Si nosotros queremos obtener las otras tres casillas, entonces tenemos que dividir esta cantidad entre el total, nos va a dar el valor que nos solicita acá. Por ejemplo, el primer caso o la segunda fila sería de dividir 17 entre 50, y eso es igual a 0,34 o 0,34. La siguiente sería 20 entre 50, que sería 0,40. Entonces, si queremos obtener la última, ya tenemos todos los datos acá, entonces lo que podemos hacer es dividir, o en primer lugar podríamos hacer la suma de estos decimales y colocarlo acá, o esta cantidad dividirla entre ella misma y nos va a dar 1. Ese 1 es lo mismo que nos tiene que dar al sumar esos tres resultados, pero siempre debe de dar 1. Cuando trabajamos con los decimales, pues aquí nos va a dar 1, pero cuando trabajamos con porcentajes, aquí nos va a dar 100. Y de esa manera hemos completado la tabla. Entonces, lo que en un momento son datos desordenados, lo que nos corresponde es, para poderlos interpretar, ordenarlos. Cuando hemos organizado la primera columna de esta manera, con todas las posibles respuestas, y luego contabilizamos, llevamos estas anotaciones a las frecuencias absolutas. A partir de aquí ya podemos sacar las frecuencias relativas y otras columnas que se van a ir sumando posteriormente. Esta columna de anotaciones se hace únicamente, es una opción de hacerla o de incluirla si tenemos pocos datos. Hasta 50 quizás es todavía manejable, pero más de 50 se empieza a volver un poco más tedioso, por lo que aplicamos herramientas o software estadístico especializado para poder trabajar con datos. No debemos olvidar que hay la mayoría de encuestas o de investigaciones recogen una cantidad enorme de datos y que sería imposible poderla trabajar o manipular manualmente. Pero cuando son pocos datos, sí podemos hacer esto de ir contando con rayitas en las veces que sale cada respuesta y después sacar la frecuencia absoluta. Eso se va a anular cuando trabajamos con una gran cantidad de datos. Bien, continuando con otro ejemplo sobre la organización de los datos en tablas, nos dice: observa las respuestas de los alumnos y alumnas de un colegio al presentarles qué asignatura les gusta más. En este caso, la variable es la asignatura que más les gusta. Las posibles respuestas que se han obtenido son matemáticas, naturales, lengua y sociales. Una vez que se tienen ubicadas las posibles respuestas, se empiezan a contar del total de datos recolectados cuántos han respondido que les gusta matemáticas, y en este caso son 8. Si contamos son 8 rayitas y podemos poner acá el número 8. De naturales hay 10 niños a los que les gusta esa asignatura. Lengua son 12 niños o alumnos y alumnas, y de sociales hay otras 12 alumnos y alumnas que les gusta sociales. Muy bien, una vez que ya tenemos acá, podemos sumar todos estos
para poder saber cuántos son en total a los que hemos encuestado o a los que le hemos consultado cuál es la asignatura que más les gusta. Y pues al sumarlo podemos obtener el valor total. 12 más 12, 24, más 10, 34. 34 más 8, 42. Podemos anotar ahí a un ladito que aquí hay un total de 42 alumnos y alumnas a los que se le ha preguntado sobre su materia o asignatura que más les gusta. Como aquí en la última columna nos pide la frecuencia relativa, debemos de dividir cada uno de ellos entre el total. Pero el total ya dijimos que era 42, entonces debemos de hacer 8 entre 42 igual 0,19. Para el siguiente caso es 10 entre 42, lo que nos da un total de 0,24 aproximadamente. El siguiente es 12 entre 42 es igual a 0,285. Y como este de acá es lo mismo, pues tendríamos 0,285. Vamos a utilizar punto 19, punto 24, punto 285, punto 285, y al sumar esto, pues al sumar estos valores nos da 1 exacto, o podría darnos 1 aproximado dependiendo de los decimales que hemos utilizado, porque a veces cuando truncamos entonces se aproxima a la unidad pero no da exacto. Sin embargo, por convención y por razones prácticas, se sabe que la suma siempre es 1. Por lo que no nos da, pues como decía, se debe por errores de redondeo. Y también cuando ya se conoce el procedimiento como obtener este punto 19 que sale de dividir 8 entre el total de la suma de esto, entonces ya no es necesario colocar esa operación, simplemente ponemos el valor que hemos obtenido. Pero acá se ha ejemplificado así para poder comprender de dónde se obtiene. Pero una vez que se sepa, pues aquí aclaro que solamente basta con colocar esta cantidad, no omitiendo que debemos de conocer exactamente cómo se obtiene. Entonces ahí tenemos ya la tabla de frecuencia relativa, que como dijimos antes se puede expresar de dos maneras: en la proporción, así con decimales, o con porcentajes, valores porcentuales que al sumar daría 100% acá. Así como está, da 1. En el tercer ejemplo ya nos presenta un gráfico, una tabla asociada a un gráfico. Nos dice: en este gráfico muestra los resultados de una encuesta sobre el color preferido de un grupo de personas, y dice que completemos la tabla. ¿Cuál es el color preferido? Aquí vamos a colocar los valores que vemos en el gráfico. Por ejemplo, este es una barra roja y nos dice que el color es rojo, entonces ponemos rojo. De ese mismo color, la frecuencia absoluta es cuánto mide esta barrita, y esta barrita nos da que tiene 12 de frecuencia, entonces aquí podemos poner 12. La frecuencia relativa no la sabemos porque tenemos que calcular las otras dos filas. Entonces la siguiente sería azul. El azul, según el esquema, nos lleva a que hay 5 observaciones, por tanto aquí es 5.
Y la verde, que es la última, nos da un dato de 8. Ese 8 lo ponemos acá y ya con eso podemos sumar y la suma nos da que el total es 25. Entonces con ese dato ya podemos sacar la frecuencia relativa, que sería aquí 12 entre 25 es igual a 0,48 o 0.48. Y como decíamos, una vez tenemos claro esto, podemos dejar solamente el valor. Luego el 5 entre 25, que debe de ser 0.20. Ahí, sumado con el anterior, nos da 0.68. Y por último, 8 entre 25, que es 0.32. Ahora que sumado con el punto 20 más el punto 48, obtenemos 1 de suma, es lo que debe de ser. Si lo convertimos a porcentaje, es decir, 48%, 20% y 32%, la suma nos daría 100%. El tipo de variable en este caso, que es una variable cualitativa nominal, porque los atributos no tienen un orden específico, yo los puedo poner en cualquier orden y no afecta y no altera en la interpretación de los resultados. Entonces por eso decimos que es una variable cualitativa nominal. Entonces el gráfico que le corresponde es uno de barra, efectivamente, como el que aparece acá, o podría ser uno de pastel o un diagrama circular. El diagrama de barras o gráfico de barras puede ser horizontal, como está aquí, o pueden ser barras verticales. Estas, no me refiero a estas líneas que aparecen acá, que solo son líneas guías para saber cuánto mide esta barra, por ejemplo, o cada una de ellas. Pero las barras, en este caso del gráfico, están horizontales. Podríamos darle vuelta y que sean verticales. Son dos opciones que tenemos. La otra opción es que sea un gráfico de pastel o circular. También hay otro tipo de gráficos que podrían aplicar para una variable cualitativa nominal, como los pictogramas, dependiendo de lo que se está representando aquí, entre otros. Muy bien. En este caso, pues nos pide cuántas personas y nos dieron 25. Y ahí estamos.